recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.
Hola a todos, qué bueno es poder estar otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Yo sé que es un momento en la humanidad que de pronto hay incertidumbre, que hay duda en este momento, pero yo hoy quiero darte un mensaje que sé que va a tocar tu corazón. En los últimos días, en el último tiempo, Dios ha inquietado mucho mi corazón. Y lo que yo te quiero hablar hoy es de cómo escuchar la voz de Dios. Yo creo que no hay ninguno que está viendo este video o este mensaje en este momento que no quiera escuchar la voz de Dios. Yo creo que todos, absolutamente todos, en este mundo queremos escuchar la voz de Dios. Y es más, yo creo que escuchar la voz de Dios es algo que perseguimos como humanidad. Aún antes de conocer a Jesús o de saber quién es Jesús, siempre estábamos en búsqueda de escuchar la voz de Dios y preguntarnos de por qué estamos aquí, de qué se trata todo esto. Y yo hoy creo firmemente que Dios te va a hablar. Y hoy vamos a leer un poco sobre la vida de un personaje en la Biblia. Y este personaje es el profeta Elías. Y cómo este profeta Elías tuvo un encuentro con la voz de Dios. Y este pasaje se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 13. Y dice de la siguiente manera: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido momentos esperando una respuesta de parte de Dios. Pero el tiempo pasa y nada sucede. Y creemos que estamos en una temporada de nuestras vidas perdidas, pero no. Déjame decirte que una temporada de espera no significa que es una temporada perdida. Y yo sé que hay muchos que se encuentran en una temporada en su vida de esperar y se cuestionan por qué están ahí y se preguntan cuándo Dios los va a sacar de esa temporada y les va a hablar. Pero déjame decirte que por mi propia experiencia con Dios, Dios habla en temporadas de espera. Él habla fuerte y claro. Dios está cerca mientras tú esperas. Mira, la vida es como una máquina de relajación de música. ¿Sí saben de pronto que es una máquina de relajación de música? Bueno, es una máquina que tiene como 6 tipos de sonidos diferentes y esta máquina la utilizan más que todo las madres que tienen bebés. Y esta máquina se utiliza para tranquilizar o calmar al bebé para que se pueda acostar a dormir. Entonces las madres como técnica ponen esta máquina de relajación de ruido, de música, y el ruido que esta máquina produce es ruido como de vientos, de océanos, de mares, de olas, de cosas lindas, de sonidos lindos. Y lo que sucede es que cuando el bebé está tratando de dormir, la madre pone este tipo de máquina a sonar y el bebé se va cautivando con el sonido que está produciendo la máquina. Y yo veo que muchas madres utilizan esta técnica de poder dormir a sus hijos con este tipo de máquina. Y normalmente las madres se acostumbran, a pesar de que el bebé ya está despierto, sigue sonando la máquina. Y no se pueden dar cuenta mientras hacen labores, mientras tienden la cama, mientras pueden barrer o mientras están pendientes del niño. La máquina sigue sonando. Y déjame decirte que la vida es como una máquina de ruido, como este tipo de máquina de música, de relajación. Que la vida llena nuestros oídos con tanto
ruido. Y sabes, no todo es un ruido malo. Mucho del ruido que puede producir es hermoso, pero ese ruido nos puede hacer dormir. Como puede hacer dormir a un bebé, puede hacernos a nosotros dormir el ruido del mundo. Y hacer de que pasemos por alto el susurro del cielo. Pero es tiempo de que a pesar de que la vida se vuelva tan bullosa, sabemos dónde está el botón de apagado de la máquina del ruido de este planeta, de la vida. Y hoy le he titulado a este mensaje, Calla el ruido. Calla el ruido. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en tu vida, tienes que callar el ruido. Cuando hay mucho ruido en la vida, en vez de apagar el botón de la música, en vez de apagar el ruido, en vez de callar las voces y buscar intimidad con Dios para que hable y trate a nuestras vidas, tratamos de mirar a Dios. Pero hoy en día es como difícil mirar a Dios, ¿sí? No podemos ver físicamente a Dios, pero sí lo podemos escuchar. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y no podemos caer en los trucos de cuando la vida se vuelve ocupada, tratemos de usar nuestra propia vida para construir nuestro propio camino. No, se trata de escuchar la palabra de Dios, porque su palabra produce luz a nuestros pies. Su palabra es lámpara a nuestro camino. ¿Y cuántos creen que Dios está esperando para hablarte? Específicamente e intencionalmente a ti. Yo sé que Dios te quiere hablar. Cuando la vida se vuelve ruidosa, estruendosa, es tiempo de escuchar. Es tan fácil de caer en esperar que otros escuchen por nosotros. Y muchos de nosotros dependemos de lo que Dios le dice a otras personas. Y caemos en el constante, ay, escuché esta predicación, sí vi este video con este mensaje, leí este libro, escuché este podcast. Pero déjame decirte que eso no es lo necesario para satisfacer tu alma, tu corazón. Debes ser capaz de apagar la máquina de ruido y escuchar el susurro del cielo en tu corazón. Primera Reyes 19, leíamos la historia de un hombre que era ordinario, como lo somos tú y yo. Somos ordinarios, pero que la presencia de Dios viene y le habla de una forma sobrenatural. Para el profeta Elías era un tiempo de desespero, era un tiempo de aflicción, era un tiempo en el que él estaba desesperado porque una mujer llamada Jezabel lo quería matar. Entonces él se esconde en una cueva. Para él era un tiempo malo. Él estaba desesperado para que Dios levantara su cabeza y le diera una palabra de esperanza para poder continuar viviendo. Y hoy en día hay muchos que nos parecemos al profeta Elías. Estamos escondidos por una pandemia, estamos escondidos por la crisis que está pasando en este mundo y estamos esperando una respuesta de Dios. Pero déjame decirte que todo esto es un plan perfecto de Dios para que Él pueda hablar hoy a tu corazón. Y leemos que este encuentro con Dios, se dice que primero vino el viento, luego vino un terremoto, luego el fuego. Y todos estos elementos son formas en las que nosotros como humanos creeríamos que Dios se podría manifestar. Sí, porque Dios es un Dios fuerte, poderoso. Pero no, Dios se manifiesta en un susurro. Porque el creador del universo, ¿por qué? Pudiendo manifestarse de otras formas diferentes, de una forma más fuerte, más estruendosa, decide manifestarse por medio de un susurro. ¿Y cuál es la definición de un susurro? Un susurro significa hablar muy suavemente usando la respiración sin las cuerdas vocales y se utiliza especialmente para momentos de privacidad. Cuando yo utilizo la palabra respiración para definir un susurro, automáticamente viene a mi mente de que Dios habló y llamó a este mundo a existencia
por medio de un susurro, con su respiración. Que cuando Él respira y llama a este mundo, Dios sostiene a su creación. Por la palabra que Él dijo hace mucho tiempo atrás, su susurro, déjame decirte, puede traer vida. Su susurro puede crear sueños. Su susurro, su voz puede resucitar áreas muertas en tu vida. Su susurro puede sanar tu corazón hoy en este día. Su susurro puede traer sanidad a las cosas que te están esclavizando. Su susurro puede crear lo que tú y yo, como humanos, nunca podríamos crear en toda nuestra existencia. Cosas que nosotros no podríamos imaginar que fueran creadas. Por medio de su susurro, Dios lo creó. Y su susurro es lo que nosotros debemos perseguir. Incluso hoy, Él te está susurrando a tu corazón lo que necesitas para empoderarte, lo que necesitas para cambiar el mundo que te rodea. Pero todo esto comienza por escuchar la voz de Dios. Y yo sé que Dios te va a hablar hoy. Y me preguntas, Pablo, ¿cómo puedo tomar este camino? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para poder escuchar la voz de Dios en mi vida? Y es muy sencillo. Primero que todo, acepta a Dios en tu corazón. Ese deseo que todos nosotros como humanos tenemos de vivir un propósito, de vivir una vida en pasión, con sentido, todo esto proviene de nuestro Creador, de la persona que te creó. Él quiere que tú lo busques hasta que lo encuentres. Él sabe exactamente dónde estás y Él te está trayendo poco a poco. Y Él quiere hablarte a tu corazón y Él quiere iluminar palabras en tu vida. Él quiere florecer lo más especial que hay en tu corazón. Y tú me preguntas, Pablo, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? O sea, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y cuando leemos sobre la vida de Jesús, después de que Él resucitara y antes de Él volver al cielo para estar con su Padre, Él prometió de que iba a enviar a uno en nuestras vidas. Ese uno es el Consolador, que iba a llenar a nuestras vidas con el mismo poder que llenó a Jesús. Y esa persona es el Espíritu Santo. Tú al recibirlo no recibes solo un 10% del Espíritu Santo. Tú al recibirlo no recibes un 20, un 30, un 50. Tú recibes el 100% de Él. Él está contigo y Él no te deja. Y Jesús dice, el Espíritu Santo va a venir para llenarte y recordarte de todo lo que yo he dicho, de todas mis palabras. Así que cuando escuchamos que Dios habla, es muy importante de que entiendas nuestra teología, de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hoy en día está el Espíritu Santo que constantemente nos está hablando a cada uno de nosotros quiénes somos en Dios. Así que como escuchamos a Dios, aprendemos a escuchar. Y en orden de escuchar, hay una serie de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer el día de hoy, de una forma sincera y práctica. Y la primera pregunta que nos debemos hacer para escuchar la voz de Dios es, ¿cuál es la voz más alta en mi vida? ¿Cuál es la voz más alta en mi vida? En esta temporada, en esta crisis. Y la verdad es que aquella voz más alta en mi vida es en aquello que tiene puesta mi atención. Esto es lo que estás escuchando. Puede ser un susurro, pero tiene tu atención. Puede ser un grito, pero tiene tu atención. Mis oraciones en el último tiempo, en los últimos días, han cambiado un poco. Y le digo al Señor, Señor, dame tiempo para escucharte. Yo quiero escuchar tu voz, Señor, que tu voz sea la voz más alta en mi vida. Y déjame decirte que Dios va a buscarte. Él va a buscarte para que Él te pueda hablar. ¿Cómo hacemos de que la voz de Dios sea la voz más alta en nuestra vida? Porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas y eso es lo que todos nosotros queremos. La pregunta más práctica que debemos hacernos, ¿cómo hacemos la voz de Dios más alta en nuestras vidas? Y podemos experimentar la voz de Dios más alta en nuestra vida cuando nosotros tenemos una relación con Él.
No es por hacer una decisión, no es porque yo diga en este momento, yo Pablo me determino a escuchar la voz de Dios, no es porque es una experiencia que yo tengo que vivir día a día con Él, con Dios. Y muchos de nosotros hemos dejado a Dios a un lado. Sí, pero lo buscamos cuando necesitamos una respuesta de parte de Él, cuando estamos desesperados, cuando necesitamos una respuesta por una situación que nos está pasando, cuando necesitamos a Dios y le pedimos que se atraviese en nuestro camino. Déjame decirte que si tú clamas en el momento de angustia, Dios te va a responder. Así de sencillo, Dios te responde. Pero ese no es el único momento en el que Dios te quiere hablar. Normalmente nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra vitalidad es usada en una relación cuando necesitamos algo a cambio. Y si nosotros llevamos esa idea a nuestra relación con Dios, nos vamos a chocar. Porque Él quiere que todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu pasión, toda tu vitalidad esté puesta en Él. En tratar de escuchar su voz día a día en una relación. Y vas a darte cuenta que en las pequeñas cosas que Dios haga en tu vida, en las pequeñas bendiciones, cosas pequeñas, tú puedes disfrutar de momentos con Dios. Y que tú sonrías y le digas, Dios, gracias, porque yo sé de dónde vino esto. Dios quiere que seas consistente en su presencia. Dios quiere que seas consistente en todo momento que Él está contigo. Él te ha creado para tener una relación eterna con un Dios eterno. Cuando escuchamos la frase, escuchando la voz de Dios, y yo pienso que puede causar varias reacciones en cada uno de nosotros. Dependiendo de dónde se encuentra nuestro corazón, hoy, algunos de pronto se podrán estresar y me preguntan, venga Pablo, ¿hasta qué punto debo llevar eso de escuchar la voz de Dios? ¿Hasta qué punto es sano? Y le pregunto a Dios, ¿qué debo comer? ¿Qué debo vestir? ¿Qué debo decir? Sí, ¿hasta dónde puedo llevar eso de en qué momentos puedo escuchar la voz de Dios? Y muchos de ustedes les causan miedo estas preguntas por lo que han vivido y piensan, si el cielo no se me abre, si ángeles no descienden en este momento y no puedo escuchar audiblemente la voz de Dios, Dios no está conmigo. Déjame decirte que Dios habla de todas las formas y a veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios en formas impresionantes. Y sí, Dios lo va a hacer, pero si buscamos su corazón día a día, si buscamos su presencia día a día, Dios nos va a hablar. A veces complicamos mucho el tema de cómo Dios nos puede hablar, de cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y en mi experiencia personal, yo en un tiempo en mi vida le dije, venga Dios, ¿sabes qué? Yo te voy a comenzar a preguntar por toda cosa que yo haga, te voy a preguntar qué es lo que debo hacer. O sea, si me voy a lavar los dientes, ¿cómo me debo lavar los dientes? Si me voy a vestir, ¿cómo me debo vestir? Si debo comer, ¿qué debo comer? Si tengo que salir, ¿cómo voy a salir? ¿Sí? Entonces le comencé a preguntar a Dios sobre todas las cosas que estaba viviendo en este momento. Y en uno de esos momentos, recuerdo que un día salí de la ducha. ¿Sí? Me acababa de bañar, salí del baño y llegué justamente a mi cuarto. Y comencé y abrí mi closet. Entonces, justo en ese momento se me vino, ¿sabes qué? Le voy a preguntar a Dios cómo me debo vestir. En ese momento le pregunté, listo Dios, ¿cómo me debo vestir? Y no sabía si me debía hablar, si me debía contestar, no sé, solamente le pregunté. Y en ese momento escuché audiblemente la voz de Dios que me dijo, vístete elegante. Y para los que me conocen, yo odio con todo mi corazón vestirme elegante. O sea, lo detesto. A mí, yo prefiero estar en pantaloneta, yo prefiero estar con una camiseta suelta, una gorra, una camiseta, unas chanclas, unos tenis. Me gusta estar así relajado, pero vestirme elegante es una cosa que yo detesto.
Y yo le dije, Señor, ¿será que sí es tu voz? ¿Sí? ¿Será que sí es tu voz? Pero le hice caso al final. Entonces me vestí elegante, me puse las camisas que no me gusta, el pantalón que no me gusta, la correa que no me gusta, los zapatos que no me gustan, incómodos. Y bueno, entonces recuerdo que ese día, después de haberme vestido elegante, me llama un amigo, me hace una llamada y me dice, hey Pablo, ¿me quieres acompañar a hacer unas vueltas? Y yo le dije, sí, dale, claro, no tengo nada para hacer. Entonces fui, lo acompañé a hacer unas vueltas y a que no se imaginan cuál era una de esas vueltas. Imagínense que después de ir al centro a hacer unas vueltas y todo, la última vuelta era el grado de su hermana. Sí, me llevó como conejillo de indias al grado de su hermana. Y justo en ese momento cuando yo llegué, obviamente yo estaba presentable por cómo yo me había vestido. Y de una se me vino a la mente lo que Dios me dijo, vístete elegante, vístete elegante. Y es un pequeño ejemplo de las muchas formas en cómo Dios me ha hablado a mí. Porque te puedo decir, Dios me habla de unas formas gigantes. Todos los días yo puedo escuchar la voz de Dios, todos los días. Es algo normal, es algo cotidiano. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Y como yo la puedo escuchar, tú también la puedes escuchar. Normalmente Dios quiere tener una relación contigo y Él te quiere hablar. Así que te pregunto, ¿cuál es la voz más alta en tu vida? Y si tú estás buscando a Dios, déjame decirte que Él te va a hablar. Ama su palabra, ama su palabra. Mira, en la Biblia Dios nos puede hablar de diversas formas, a través de los versículos, a través de los pasajes, a través de los personajes. Dios nos habla, ama su palabra. Y Dios ha estado hablando desde hace mucho tiempo a tu corazón. Y Él continúa hablando a aquellos que lo buscan. Dios nos habla por medio de la comunidad en la que nosotros estamos. ¿Sí? En la comunidad que Él nos ha puesto, Él nos habla. Escuchamos a Dios por medio de nuestros matrimonios, por medio de nuestra familia, por medio de nuestra novia, nuestro novio, por medio de nuestros hijos, por medio de nuestras debilidades, por medio de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, por medio de las noches, por medio de nuestros compañeros de estudio, por nuestros compañeros de trabajo, por medio de nuestros jefes que están ahí tallándonos, sacando lo mejor de nosotros. Es hora de entender que Dios no pierde ni un segundo de tu vida para hablarte. Él todo el tiempo está hablándote. Te hago la pregunta, ¿de verdad quieres escuchar la voz de Dios? ¿Y estás dispuesto a aprender a escuchar? Porque te puedo mostrar cómo puedes escuchar la voz de Dios y cómo Él le habla a sus hijos constantemente. Pero si tú no estás dispuesto a escuchar y aprender lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿para qué lo haces? Y cuando esto se convierte en nuestra oración, Dios nos da los pasos prácticos que tenemos que hacer para poder escuchar su voz. La segunda pregunta que nosotros nos tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios es ¿cuándo, dónde y cómo voy a escuchar? ¿Cuándo, dónde y cómo vamos a escuchar a Dios? Porque para tú escuchar a Dios tienes que considerar el lugar. ¿Dónde lo vas a escuchar? Y tienes que considerarlo una prioridad. Si yo te digo que vayamos a tomar un café la próxima semana, bueno, no hablemos de esta semana, la próxima semana. Hablemos cuando acabe toda esta pandemia y yo te diga, vamos a tomarnos un café. Y te digo un horario, pero nunca te digo el lugar donde nos vamos a encontrar. ¿Crees que nos lograríamos encontrar? ¿Crees que me encontrarían en toda esta ciudad con todos los cafés que hay? ¿Podría ser un lugar preciso en el que nos podamos encontrar? Yo creo que es algo muy difícil, ¿sí? No lo creo posible. Así que tenemos que programar un lugar y tenemos que ser serios, muy serios, sobre todo en esto, y te lo advierto en este momento, que apenas cuadres ese lugar no te va a ser suficiente. Porque puedes tener el lugar preparado,
puedes tener el tiempo, puedes decidir y decirle a Dios, mira, tengo estos 15 minutos, tengo una hora, tengo 40 minutos, tengo 25 minutos en los que te voy a entregar a ti, que quiero pasar contigo, Dios. Pero tú puedes tomar ese lugar y el tiempo de buscar a Dios, pero si tu mente no está enfocada en Él, es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Tu mente se puede desenfocar fácilmente y comenzar a pensar en otras cosas que para ti son una prioridad. Y en un minuto te puedes sentar y se te viene algo en la mente. Y de pronto estás orando, Dios esto, Dios lo otro. Y de repente se te viene algo en la mente. Ay, se me olvidó hacer la lista de todas las cosas que tiene que comprar mi marido en el supermercado. Ay, se me olvidó que tenía que mandar este trabajo en la universidad. Ay, se me olvidó tener que escribirle a esta muchacha. Ay, se me olvidó hacer las tareas. Más bien me voy a poner a hacer mi lista de quehaceres en este momento. Y luego oro. Y de la nada tu prioridad que tenías en Dios está cautivada por la máquina de ruido de esta vida. Y te quita aquel momento en tu vida que se suponía que debía ser un momento de silencio, de susurro, constante con Dios, en su presencia, y termino en un momento en el que quedaste cautivado por el ruido del mundo. Hoy te estoy desafiando a que le des una prioridad a Dios de tu tiempo, porque cuando tú le das prioridad de tu tiempo a Dios, Él va a dar prioridad a tu tiempo. Él va a sacar lo mejor que hay en ti, Él te va a hacer feliz, Él te va a quitar cosas, cargas que tú nunca has sido capaz de poder solucionar en tu horario ocupado. Pero si tú le das de tu tiempo a Dios, Él se va a encargar del tuyo y te va a permitir para que tú puedas pensar más claro, para que tú puedas ser mejor, para que tú puedas ser más sabio. Tienes que darle prioridad al lugar. Y tenemos que darle prioridad a su voz. Su voz es muy importante. Sea lo que queramos escuchar, siempre está esa invitación de parte de Dios. El momento en el que nosotros nos podemos conectar con la voz de Dios, absolutamente todo cambia. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 2, y dice, acércate y susurra tu respuesta. Realmente te necesito. Ahí donde tú estás, pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Acércate y susurra tu respuesta. Realmente te necesito. Y ese es el más profundo y genuino deseo eterno de cada uno de nosotros. Y en una frase, ahí donde tú estás sentado, en la quietud, puedes sentir la presencia del cielo cuando clamamos a Dios. ¿Qué tan radicalmente diferente puede ser nuestra vida cuando podemos sentir la paz de Dios? La paz de Dios en nuestros corazones, porque si tú lo buscas, ¿qué tan diferente puede ser la ansiedad en tu vida, en tu corazón, si decides buscarlo? En este momento puedes sentir la presencia de Dios. Él está esperando para que tú vengas cerca, para que tú le prepares un lugar. Jesús constantemente se apartaba a lugares desérticos para buscar la voz de Dios. Jesús lo hacía, pero el escuchar es una actividad de aprendizaje. No es algo maluco, no es algo aburrido. Pero amigo, déjame decirte que es algo que no va a ser fácil. Toma de tiempo, toma de pasión, toma de fuerza, toma de dedicación, toma de búsqueda, toma de sacrificio el poder escuchar la voz de Dios. Toma de tú tomar todas tus facultades, tus energías, tu pasión, tu emoción. Y en todo esto yo sé que Dios está cerca, pero muchas veces dudamos. Muchas veces nosotros no creemos de que Dios es capaz de hablarnos. ¿Sí? Muchas veces creemos de que Dios no es capaz de hablarnos, pero lo único que nosotros tenemos que hacer hoy es apagar, desamplificar las voces del mundo, las voces que rodean nuestras mentes y simplemente concentrarnos
en escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el lugar donde tú estás escuchando? ¿Cuál es el lugar donde tú escuchas? Déjame decirte que todos tenemos un lugar especial en el que podemos callar las voces y el ruido de este mundo. Tú lo puedes llamar tu silla, tú lo puedes llamar tu cama, tú lo puedes llamar tu sofá, tú lo puedes llamar tu sala, tú lo puedes llamar tu comedor, tú lo puedes llamar tu ducha, tú lo puedes llamar tu entrenamiento. Sí, pero déjame decirte y te quiero retar en este día. Quiero retarte que es digno de buscar un lugar para escuchar la voz de Dios. Tenemos que entender que cualquier lugar nos puede servir. O sea, cualquier lugar Dios puede hablar, en cualquier lugar Dios puede hablar. ¿Qué tan desesperado estás por escuchar su voz? ¿Qué tan dispuesto estás por querer escuchar su voz? Y la última pregunta, la tercera pregunta que te quiero hacer en el día de hoy es, ¿de verdad crees que Dios va a hablar? ¿De verdad crees que Dios te va a hablar? Porque cuando tú crees que Dios te va a hablar, hay una sensibilidad hacia su voz. Hay una expectativa hacia su voz, hacia lo que Él va a hacer. Pero cuando no creemos que Dios va a hablar, comenzamos a desenfocarnos y a vivir una vida cotidiana, una vida ordinaria, una vida normal, sin escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú eres sensible y sabes de que Dios te va a hablar, comienza a generar una expectativa en tu corazón y comienza Él a trabajar poco a poco en tu vida diariamente. Y tú puedes reconocerlo, que Él se va a impregnar en tu destino y Él desea usarte. En Salmos 81, versículo 5 dice, escuché el susurro más gentil de aquel que nunca, absolutamente nunca, supuse que me hablaría. Cuando tú crees que Dios te quiere hablar, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de ver, tu forma de escuchar, comienza a cambiar, porque hay una expectativa. Cambia tu forma de ver, pero hay muchos convencidos que no quieren escuchar a Dios simplemente porque se convencieron hace mucho tiempo en sus corazones de que ya saben qué es lo que de pronto Dios les va a decir. Déjame decirte que eso es un error. Es un error. Cuando tú crees y estás convencido de que Dios quiere condenarte, que Él quiere acabarte, que Él quiere decirte que todas las oportunidades que se han presentado en tu vida han sido desperdiciadas por lo que tú has hecho, a pesar de que te quede un poquito de respiración en tus pulmones, Dios va a susurrar y va a soplar por medio del susurro, por medio de sus palabras, una palabra de esperanza a tu corazón para que tú te puedas levantar, para que tú te puedas animar. Dios puede reparar lo que el mundo no puede reparar, que Dios puede restaurar todo aquello que está quebrantado, todo aquello que está perdido en tu vida, por medio de una palabra. ¿De verdad crees que Dios te quiere hablar? Porque eso pone la base de aquello que vas a escuchar. ¿De verdad crees que Dios está dispuesto a hablarte? ¿De verdad crees que Él está dispuesto a estar contigo? Porque eso cambia el rumbo de cómo vamos a afrontar la vida, de cómo vamos a afrontar los problemas, cómo vamos a afrontar los momentos ordinarios de la vida, a pesar de momentos trágicos, difíciles. ¿De verdad crees que Dios te quiere hablar? ¿De verdad crees que Dios te va a hablar? Y de la misma forma, ¿de verdad crees que le importas? De la forma en cómo vemos a Dios, determina lo que nosotros vamos a recibir por parte de Él. De la forma en cómo tú lo veas, es la forma en cómo tú vas a recibir de Él. Y hay algunas cosas que tienen que ser establecidas muy fuertes en nuestro corazón para que pueda ser abierto el susurro del cielo en nuestras vidas, para que tú puedas escuchar la voz de Dios en tu vida. Hay dos cosas para terminar. La primera es que me tengo que creer que soy amado por Dios. ¿Te crees amado por Dios? Y me preguntas, Pablo, ¿por qué me preguntas eso? Obviamente sé que Dios me ama. Sí, pero déjame decirte que si tú no lo sabes, o si tú no lo sientes, que eres amado por Él, todo el amor que Él quiere depositar en tu corazón, en tu vida, por medio del susurro
del cielo se va a cerrar, se va a bloquear y no vas a poder experimentar el mayor amor que el universo ha podido encontrar. Tenemos que llegar a un lugar en el que sepamos y establezcamos que Dios nos ama, de que Dios nos ama y constantemente cuando Él nos habla, Él nos ama. En Romanos 8:16 dice, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Déjame decirte que tú eres el hijo amado de Dios. En medio de tu divorcio, tú eres el hijo amado de Dios. En medio de la pobreza, tú eres el hijo amado de Dios. En medio de la enfermedad, tú eres el hijo amado de Dios. En medio de la aflicción, tú eres el hijo amado de Dios. En medio de la depresión, tú eres el hijo amado de Dios. Tú eres el hijo amado de Dios. Y la segunda cosa que debemos creer profundamente en nuestro corazón es que debemos creer que Dios es la respuesta. Dios es la respuesta de todo. Dependiendo de la temporada que estás viviendo, cada uno necesita una respuesta precisa de parte de Dios. Yo la necesito, tú la necesitas, todos lo necesitamos. Y necesitas una respuesta a una pregunta específica en tu vida. Pero tengo para decirte que Dios es más grande que tus preguntas. Dios es más grande que tus dificultades, que tus problemas. Cuando tú lo buscas a Él, tú no encuentras una respuesta temporal. No. Cuando tú lo buscas a Él, tú encuentras una respuesta eterna, porque Él es todo, absolutamente todo lo que tú necesitas. Él es todo lo que tú requieres. Es encontrado en su persona. Todo lo que tú necesitas es encontrado en su carácter, en su amor, en su personalidad. Y no tiene que ser encontrado en un estruendo, sino que puede ser encontrado por medio de un susurro. Y Dios te quiere susurrar sus palabras. Dios te quiere susurrar en este día. Para terminar, quiero leer este último versículo. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, porque Dios, tu Dios te sostiene. No seas intimidado con la máquina de ruido del mundo que te rodea. No temas porque el Dios de toda la creación, de todo el universo, te dice, aquí estoy contigo. Si yo creo que te escucho, si te deseo, te busco, y nada puede tomar tu lugar, ni tu prioridad en tu vida, sino que solamente la presencia de Dios. Yo creo que todo lo que está sucediendo en esta humanidad, en este planeta Tierra, ha sucedido por un plan perfecto de Dios. Dios paró la actividad de todo el mundo por medio de este virus, por medio del COVID-19. Y así como Dios llevó a Elías a una cueva por medio de la intimidación, y dentro de esa cueva estaba desesperado y estaba viviendo una temporada de su vida de desesperación, de persecución, Él pudo encontrar el susurro de Dios. Dios preparó este tiempo y nos encerró en nuestras casas, en nuestros hogares, para que podamos tener un tiempo y apartar un lugar para poder escuchar su voz. Dios te quiere hablar y yo sé que Dios está levantando una generación que va a amar la voz de Dios, que va a ser guiada por la voz de Dios. Por eso en la palabra dice en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu, por la voz de Dios, ellos son llamados hijos de Dios. Y más adelante dice que la tierra está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios está levantando una generación que escucha su voz, una generación que ama y tiene una relación continua con la voz del Espíritu Santo, que son guiados por el Espíritu Santo. Y Dios te está levantando a ti. Ahí donde tú estás sentado, Dios te está hablando. Ahí donde tú estás sentado, desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, aparta un momento para escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios porque Él te quiere hablar. Él te quiere hablar y Él ha estado hablando. Escúchame, Él ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es apagar el botón de la máquina de ruido de la vida. Apagar y callar las voces que corren en nuestras mentes. Y yo hoy
oro por tu vida. Yo hoy oro y declaro que la voz del Espíritu Santo va a ser despertada en tu corazón. Hoy se abren los oídos espirituales para que tú puedas escuchar la voz de Dios profundamente en tu corazón. Y Él va a comenzar a hablar en tu corazón y Él va a comenzar a hablar audiblemente. Él va a comenzar a hablar por medio de su palabra, por medio de versículos, hasta por medio de personas. Él te va a hablar y te va a decir que tú eres amado. Y vas a encontrar un propósito, vas a encontrar un destino cuando Él te hable. Este es un tiempo para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y tú le digas a Dios donde tú estás: Dios, yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu voz audiblemente. Yo quiero escuchar tu voz en tu palabra. Yo quiero escuchar tu voz por medio de esta situación, por medio de la crisis. Yo quiero escuchar tu voz. Que tu voz sea la voz más alta en mi cabeza. Que tu voz sea la voz más alta en mis oídos, en mi corazón. Yo hoy apago esa máquina de ruido en mi vida. Y hoy yo me conecto a la fuente que eres tú, Dios. Y yo voy a tratar y yo me voy a retar a mí mismo para buscar un lugar en específico para encontrarme contigo diariamente. Porque yo quiero ser un amigo tuyo, yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte porque yo sé que tú no eres un Dios muerto. Yo sé que tú no eres un Dios que no habla, que está callado. Yo sé que tú eres un Dios que siempre nos está hablando. Así que de esta forma yo oro para todos aquellos que no están convencidos de que Dios les va a hablar. Yo hoy oro para que sus corazones sean despiertos, para que sus oídos espirituales sean despiertos y que ellos puedan escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra sea una bendición para tu corazón y recuerda que Dios está ahí y que Él te quiere hablar.